El proceso que estás viviendo agranda el tamaño de tus zapatos. Yo calzo 10.5 americano, es mi talla de zapatos. Pero mi sueño siempre fue tener unas Jordan. Las Jordan son las mejores zapatillas que hay. Y eso duran años. Y un día mi papá me dijo, te voy a comprar una Jordan que vi en el centro. Yo le dije, ¿originales? Y me dijo, originales. Y yo feliz. Entonces fuimos al centro, pero resulta que solamente tenía talla 9.5. Entonces me las medí, me dijo, ¿te quedaron buenas? Y yo miré a mi papá siendo un adolescente y le dije, sí, pa, me quedaron buenas, pero mentira, me estaba explotando el pie esa zapatilla. Las usé durante 2 años esos zapatos. Me dolía el pie, me cortaba las uñas a ras hasta el cuero. Hasta que llegó un momento donde decidí regalárselas a mi hermano. Mi hermano le encantaban esos zapatos y me decía, Miguel, esos zapatos yo te los veo como pequeños. Yo le decía, a mí me quedan perfectos, Mauricio. O sea que un día le dije, ve, ¿sabes qué? Este zapato me creció el pie. Y me dijo, le creció el pie. Ese zapato le está volviendo el pie pequeño. Y a veces nosotros queremos hacer lo mismo. Queremos fingir. A mí me gustaba fingir mis zapatos y que me quedaban bien para aparentar, pero en realidad en mi interior me sentía mal. Y la Biblia dice que hay quienes son pobres y pretenden ser ricos. Eso lo dice Proverbios capítulo 13, versículo 7. Y dice también, hay otros que siendo ricos se hacen pasar por pobres. Está bien, iglesia, andar en un Ferrari. Está bien andar a pie. Lo que está mal es andar en el Ferrari y que en la casa mi familia se esté muriendo de hambre. Está mal yo colocarme un Rolex o un Casio de 5 millones, pero que mis hijos me digan, ve, papá, no tengo para los zapatos. O que mi esposa me diga, ve, tráete una librita de arroz por ahí, o anda al tendero para que te fíe algo porque no hay en la casa. Lo que está mal también, iglesia, es decir, estoy bien. ¿Cómo estás? Uy, estoy excelente, bendecido, prosperado y en victoria, pero por dentro estoy triste, me siento vacío. ¿Cómo estás? Te pregunto esta mañana. Me siento depresivo, estoy luchando. Hay personas que sufren con una depresión que no lo sabe ni su familia. Se están muriendo solos en la casa y cuando salen dibujan una sonrisa. Está bien no estar bien, iglesia. Está mal aparentar estar bien. Y las apariencias, iglesia, desencadenan juicio. Las apariencias son un descontento conmigo mismo. Yo podría haber usado unos zapatos no originales, talla 10.5 que me quedaban bien, pero prefería aparentar las Jordan originales por el qué dirán afuera, por la apariencia, porque a mí me gustaba lucir bien mis zapatos. Y ese descontento que yo tengo conmigo desencadenan el descontento con los demás. Le doy un ejemplo de esto. Isaí, el padre de David, el rey, estaba descontento con él porque la mamá de David era prostituta. Es decir, Isaí tuvo una aventura amorosa con la mamá de David. Y de ahí, de esa noche de pasión, engendró Isaí a David. Así que él quedó descontento con él, pero no solamente quedó descontento con él, sino que ese descontento, cuando nace su hijo David, se lo refleja, se lo pasa a él. Es decir, David era el hijo de la otra. Isaí tenía a su esposa. Eso lo refleja David en el Salmo capítulo 51, versículo 5. Dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, mi mamá. Y dice la palabra, esto para la iglesia, Juan capítulo 7, versículo 24, para las personas que juzgan por las apariencias. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Porque cuando juzgas es porque hay una apariencia en tu vida. Y eso lo dice Romanos 2:1. Tú que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Es decir, que lo que yo juzgo, tengo algo de eso en mi vida.
Le doy un ejemplo. Usted escucha predicar hoy aquí a su pastor y cuando llega a la casa dice, uy, hoy el pastor me la tiró a mí, ve. Toda esa prédica fue para mí, me la estaba tirando a mí. No vuelvo a la iglesia. No vuelvo. Me voy. La hermana H hoy no me saludó. No voy a volver a esa iglesia. No voy. ¿Viste cómo me miró el hermanito? Me miró serio. ¿Usted qué sabe el problema que tiene el hermanito? No vuelvo a la iglesia. Pero tú entre semana tienes sexo ilícito con la que no es tu esposa. Y encima estás murmurando del pastor. Es decir, tú que juzgas, estás haciendo lo mismo o hasta peor. Porque el pecado te aísla y te hace sentir que no te aman. Cuando usted está cargado de pecado, usted comienza a alejarse de a poco de la iglesia y empieza a buscar culpables, sea en su casa con los que sí van a la iglesia o sea en la iglesia con el pastor, porque está lleno de pecado. Y entonces cuando eres confrontado, me están jodiendo la vida. ¿Por qué? Porque hay algo adentro tuyo que tiene que salir, que tiene que ser confrontado y que tú mismo tienes que confrontar y sacar de tu vida. Tu pecado hizo metástasis y quiere infectar de juicio a los demás. Esas personas que juzgan demasiado, seguramente usted conoce a alguien así, son personas que están infectadas de un pecado oculto. Le doy otro ejemplo de esto. ¿Dónde están los líderes de Casa de Paz? A ver, levanten la mano. Comentarios en Casas de Paz o donde no esté el pastor, que comiencen a hablar de su pastor y que digan, uy, si yo fuera el pastor de la iglesia, yo haría esto. Si yo fuera el pastor de la iglesia, yo no haría esto. Le digo algo, huya de ahí. ¿Por qué? Porque eso se llama murmuración, la están disfrazando. ¿Quién es el pastor de su iglesia? Este flaco que está acá. Y escuche, si es el líder el que lo está diciendo, dígame a mí, que yo lo confronto. Yo lo llamo y le digo, ¿qué estás diciendo? De una vez. Si no es líder, que hablen lo que quieran. ¿Por qué le digo esto? Porque dice el Salmo 105:15, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Escuche, iglesia, de los hombres de Dios no se habla nunca. Así a usted le caiga bien, le caiga mal. Así ese hombre de Dios le haya tirado un madrazo hace 20 años. No se habla de los hombres de Dios. Nunca. No se habla de un sacerdote católico, nunca. Es que esos sacerdotes son violadores. Cuidado con lo que está diciendo. Usted también tiene hijos. Del rabino judío no se habla. Del pastor de la iglesia, que se robó la ofrenda. No se habla, iglesia. Porque lo dice la Biblia, no toquéis a mis ungidos, dice el Señor. ¿Qué desencadena eso? Porque trae una consecuencia. Lo dice el versículo 16. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Es decir, viene maldición sobre tu vida. ¿En dónde? Donde más te duele, en las finanzas, iglesia. Allí Dios te envía una maldición. Escuche, no es Satanás, es Dios mismo. Porque dice el Señor, no toquéis a mis ungidos. Así que posiblemente usted salió mal de una iglesia y por eso llegó aquí. Yo le pregunto, ¿qué hablaste de ese hombre de Dios? Pídele perdón a Dios. Y si está aquí, cercano, ve y pídele perdón a él. Y dile, ve, pastor, perdóname porque yo hablé mal de ti. Porque tú no me saludabas. Porque tú me mirabas por encima del hombro. Yo lo tengo que mirar a usted por encima del hombro porque yo mido casi 2 metros. Yo tengo que mirar. ¿Sabe por qué? Porque posiblemente usted esté diezmando y ofrendando y sus finanzas estén retenidas por su lengua. Una vez mis pastores salieron del país y entonces hubo una reunión con parte del liderazgo y 2 mujeres, madre e hija, comenzaron a hacer comentarios fuertes. ¿Y qué pasa? Decían así. ¿Y qué pasa cuando el pastor nunca lo visita a uno? ¿Acaso el pastor no debe ir detrás de las ovejitas? Y ahí estaban los 2 hijos del pastor. Y yo miraba a estas mujeres hablando con ese sarcasmo. Cuando terminó la reunión yo le dije a Daniela, tienes que decirle a tus papás o si no yo les digo. Y ella fue y les dijo. Y saben, tiempo después esas mujeres se fueron de la iglesia. Querían dividir la iglesia con su murmuración. Salieron mal de la iglesia. ¿Y saben cómo están las finanzas de esas mujeres?
por el piso. Porque Dios nunca va a levantar a una persona que juzgue y señale. Dice Mateo capítulo 7, versículo 1, no juzguen y no serán juzgados. El juicio desencadena cobardía, porque cuando usted juzga normalmente lo hace a puerta cerrada. Dice Apocalipsis 21:8, los cobardes no heredarán el reino de Dios. Es decir que si tú juzgas, eres un cobarde, iglesia. Cuando usted no esté de acuerdo conmigo, míreme acá, cuando no esté de acuerdo, venga y dígame lo que no comparte. Pastor, ¿usted por qué dice que no puedo tener sexo sin antes haberme casado? Yo le voy a citar Apocalipsis 21:8. Los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. El mismo, es decir, le estoy dando un 2 por 1, cobardes y fornicarios. Usted me pregunta, ¿cómo hago, pastor, para tratar con esto? La forma correcta es usted ponerse en los zapatos de esa persona. Póngase en los zapatos por un momento. Antes de hablar, antes de incluso de pensar, de decir palabra, póngase por un momento en los zapatos. Número 1, ¿qué dice la gente de José? El soñador. ¿Qué más sabe usted de José? ¿Alguien sabe? El hombre que interpretó los sueños del faraón. El segundo hombre más importante de Egipto. Pero, ¿qué dicen los zapatos de José? Lo que la gente no sabe. Odiado por sus hermanos, tirado a un pozo y vendido como esclavo, acusado injustamente por violar a la esposa de Potifar. Y encima de todo, por esta aparente violación, pasó 14 años en la cárcel. Es decir, si quieres ser un hombre como Faraón, ponte en los zapatos de José. Número 2, ¿qué dice la gente de Moisés? Ayúdeme usted. El patriarca, el padre de la fe, el libertador de Egipto, el hombre que hablaba cara a cara con Dios. Pero, ¿qué dicen los zapatos de Moisés? Renunció a su fortuna como hijo adoptivo de Faraón. Fue rechazado por su pueblo luego de asesinar a un egipcio en defensa de un judío. Vivió 80 años en el desierto. Es decir, si quieres abrir el mar en dos, ponte en los zapatos de Moisés. Número 3, ¿qué dice la gente de Josué? El conquistador, la mano derecha de Moisés, el hombre esforzado y valiente. Pero ¿qué dicen los zapatos de Josué? Salía al frente de batalla exponiendo su vida, era leal, guardaba la espalda de Moisés y estuvo 40 años en el desierto. Si quieres derribar los muros de Jericó, ponte en los zapatos de Josué. Número 4, usted sabe más de este. ¿Qué dice la gente de David? Venció a Goliat. ¿Qué más sabe usted de David? Pastor de ovejas, el salmista, el rey. ¿Qué más? El guerrero. Pero ¿qué dicen los zapatos de David? El hijo de la otra, despreciado por su padre, odiado y perseguido por su suegro, traicionado por su hijo Absalón. Es decir, si quieres tener un corazón conforme al de Dios, ponte en los zapatos de David primero. ¿Qué dice la gente de Jesús? Número 5. El Salvador del mundo, el Rey de reyes y Señor de señores, el Mesías, Elohim, Adonai, Dios con nosotros, Yahweh. Ahora yo le pregunto, ¿qué dicen sus zapatos? Escupetazos, azotes. ¿Sabe? Cuando yo hablo de Jesús, siento tanto su presencia. Humillación pública. No tenía donde recostar su cabeza. ¿Qué más? Crucifixión. Y aquí le digo, si quieres ser un hombre de verdad, ponte en los zapatos de Jesús. Ay, pastor, entonces, si yo no me pongo en los zapatos de Jesús, no soy un hombre de verdad. No, usted es una niñita si no me pone en los zapatos de Jesús. Si quieres ser una mujer de verdad, ponte en los zapatos de Jesucristo. Si quieres vencer la muerte, ponte en los zapatos de Jesús. Escuche, iglesia, esos zapatos no tienen talla. Concluyo. La gente conoce como grandes hombres de la historia estos tipos que le acabé de mencionar, pero desconocen
sus zapatos. Los zapatos, ¿saben qué representan, iglesia? El proceso. Y aquí le digo algo porque esto lo escuché de parte de Dios. ¿Cuántos están viviendo procesos aquí? Díganme. El proceso que estás viviendo agranda el tamaño de tus zapatos. Y de pronto usted me dice a mí: pastor, usted no ha estado en mis zapatos. Yo tengo 7 hijos con 7 mujeres diferentes. Escuche, usted no tiene zapatos grandes. Usted lo que tiene es una pecueca enorme. Dos cosas muy diferentes. La consecuencia de abrir el mar es la santidad, la consagración. La consecuencia de resucitar de los muertos es la consagración. La consecuencia de que te haya ido mal en la vida, de que tengas 14 hijos regados, es tu pecado. Dos cosas muy diferentes. El pecado en el que estás viviendo agranda el olor de tu pecueca, pero el proceso que estás viviendo agranda el tamaño de tus zapatos. Pregunta: ¿qué talla son tus zapatos? Y yo sé que mucha gente aquí dice, espiritualmente hablando, yo soy talla 7, pero en mi interior yo siento que soy un 10, que soy un 11, pastor. Es decir, sientes que naciste para algo más, pero no lo has hecho. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque no has pasado el proceso. Llega una mujer y dices, no, voy a iniciar un noviazgo con esta, me voy a guardar para el Señor, no voy a acostarme, no voy a tener sexo con ella. Pero plin, al mes terminas en la cama con ella. Ok, te ligas almáticamente, luego termina la relación. ¿Qué es lo que pasa? Se termina la relación y dices, ahora sí me voy a consagrar. Y llega otra mujer y dices, ahora sí, con esta sí es. Y aguantas 2 meses, bien, aguantaste un mes más. Y vuelves a caer en fornicación. Te ligas almáticamente, sufre, hay pérdidas financieras, que es lo que trae el pecado. Termina la relación, ahora sí. Pasan 6 meses, consagrado a Dios, llega la otra, con esta sí es. 1 año de relación, vuelves a caer. Viene la misma consecuencia. Y escuche, hay gente que lleva 20, 30, 40 años en el mismo círculo vicioso. ¿Cuánto voy a estar así? ¿Será que depende de Dios o de Satanás? No, depende de ti. Depende de tu decisión de salir de ese círculo vicioso. Porque escuche, nosotros nos vamos a morir y Satanás va a seguir peleando por las almas, con tus hijos, con tus nietos, con tus bisnietos, con tus tataranietos, para llevarlos al infierno. ¿O ustedes piensan que Satanás se hace viejito? Y Satanás se murió, enterrémoslo, se hace viejito. 6 millones de años lleva en la tierra, el príncipe de este mundo, como lo describe la Biblia. De pronto no es tu debilidad la parte sexual, pero sí tienes un carácter explosivo. O de pronto tienes el combo doble, ¿no? Entonces te tiran el madrazo en la calle. ¿Qué hubo, viejo hijo de pu? ¿Y usted qué hace? Dios te bendiga, varón. ¿Usted qué hace? Más voz, gonor, triple hijo. Como dicen los venecos, marico. Ahora había uno ahí en un accidente que estábamos ayudando, mamá huevo. Pero luego va a venir otra persona y te va a insultar igual. Y tú decides si le das rienda suelta a ese carácter. Escucha, el proceso que no has pasado, estás condenado a repetirlo. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que lo pases. Hasta que digas, sí, yo ya me cansé de estar en este 7. Ya Dios me está demandando que tengo que pasar a 8, porque es proceso. No vas a pasar a 10 de un día para otro. Eso es como cuando llegas a la iglesia y a los 2 meses ya quieres ser pastor. Envíeme. ¿Dónde? Es que pasar un proceso. El proceso que estás viviendo agranda el tamaño de tus zapatos. Le doy un ejemplo de esto. Moisés, años después de haber abierto el mar en 2, se le presenta un agua amarga. Y entonces el pueblo se está quejando. Este agua amarga. ¿Para qué nos sacaron de Egipto? Así que llega Moisés y dice, convertir un agua amarga en agua dulce. Por favor, yo ya abrí el mar en 2. ¿Qué hago, Dios? Y Dios le dice, tírale madera al agua amarga que yo la convierto en dulce. Le tira madera, se convierte en agua dulce. ¿Fácil para Moisés? Sí, fácil. ¿Por qué? Porque ya había estado en unos zapatos enormes, que era abrir el mar en 2. Ya había pasado ese proceso. Y yo le estoy diciendo esto a alguien que de pronto
está pasando un proceso. Y si lo pasas, el día de mañana alguien va a venir a buscarte y te va a decir, hey, necesito ayuda, ¿cómo hago? ¿Y sabes tú qué vas a decir? Tranquilo, yo ya estuve ahí, yo ya sé cómo pasar ese proceso, yo ya abrí el mar en dos, esto que estás viviendo se soluciona así, así, y le das un consejo sabio. ¿Por qué? Porque ya sabes el calibre de tus zapatos. Quiero terminar, iglesia, haciéndote una pregunta y que me respondas con sinceridad. ¿Cuántos han perdido un familiar y quisieran saber dónde está? Quisieran estar en los zapatos de ese familiar. Cuando nosotros muramos, va a aparecer Satanás, innegablemente. Pero también junto a Satanás va a aparecer la muerte, segunda. La Biblia dice que hay dos muertes. La muerte primera todos la vamos a experimentar, pero la muerte segunda es la que te lleva a condenación eterna. Pero en ese momento que aparezca Satanás junto a la muerte, va a aparecer Jesús también y va a interrumpir que tu alma sea llevada al infierno. Y eso lo dice 1 Corintios 15:55. Y mira lo que le va a decir Jesucristo a la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Es decir, que Jesucristo te va a rescatar de que seas llevado eternamente al infierno, iglesia. Y termino dándote esta frase: los procesos superados son transiciones a bendiciones inesperadas.